Hola, buenos días a todos. Bueno, estoy encantada de estar aquí esta mañana con todos vosotros en este foro hablando de contenidos y de branding content. Bueno, yo soy Lorena Garrido, soy Strategy and Content Leader en B2B Live Brands, agencia independiente y con 20 años ya de trayectoria. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy y de lo que quería reflexionar, ¿no? Porque al final pues esto es un foro y enfocarlo, ¿no? a esa reflexión que tenemos los planes muchas veces y dejar ese pozo aquí, es sobre el contexto como clave para crear contenidos útiles. Y bueno, y sobre todo quería poner foco en útiles, ¿no? En este apellido. ¿Por qué contenidos útiles? Diremos. Porque, bueno, como bien ha comentado nuestro compañero Luis de Via Lion, estamos en un contexto muy convulso, ¿no? Donde pues, hay grandes producciones, grandes medios, grandes creadores de contenidos generando pues, demasiada información, ¿no? Estamos en la era de la información y estamos ante este contexto, ¿no? Por tanto, añadir este apellido de utilidad es muy relevante y muy necesario para las marcas, porque al final las marcas no están compitiendo contra otras marcas, sino que están compitiendo contra toda esta cultura, ¿no? Y bueno, generar un contenido de utilidad al final reside en eso, ¿no? En ser interesante en la vida de las personas y generar un impacto, y es ahí cuando las marcas realmente están implementando esa vocación, ¿no? De un mundo mejor. Bueno, entendiendo pues la importancia de la utilidad, muchas veces cometemos un grave error, ¿no? Que decimos, ostras, utilidad, qué palabra tan aburrida, ¿no? Nos genera esa distancia o esa frialdad, esa práctica, pero tendríamos que reflexionar, ¿no? Y recuestionarnos qué significa utilidad en la vida de las personas y qué pueden hacer las marcas aquí. Porque al final las marcas, o sea, la utilidad no es tanto algo práctico, sino algo realmente interesante y que sea una razón por la que la audiencia y el target al que te diriges decida elegirte, ¿no? Por tanto, podríamos decir que un contenido de utilidad es un meme, ¿no? O sea, está generando algo que a mí me interesa en un momento determinado, ya sea desinhibirme, reírme, generar una relación con la marca más de colegas. También podría ser un programa de televisión, un programa en internet, ¿no? O sea, marcas que deciden generar un contenido para que el usuario explore y que conecte pues, a través de otro tipo de contenidos. O incluso, como comentaba también nuestra anterior compañera, pues algo más periodístico, más redaccional, ¿no? Al final esto también tiene esa utilidad más práctica y nos sirve para seguir generando interés y conectar, que es un poco de lo que tratan los contenidos. Sobre todo, quedarnos con esto, ¿no? Que da igual el formato y el medio, que al final lo que tenemos que contar son historias interesantes que conecten con una verdad, con un interés, una preocupación, una necesidad, un momento vital de la audiencia a la que nos dirigimos. Por tanto, podríamos decir, pues sí, que la utilidad es sexy. Y sobre todo porque, como otros compañeros han hablado, nos permite abrir esa puerta a generar relaciones a largo plazo y a ser realmente trascendentales en la vida de algunas personas, ¿no? Porque sobre todo de eso va el contenido, de intentar conectar más allá de lo funcional. Por tanto, podríamos decir o quedarnos con estas tres claves. ¿Qué es un contenido de utilidad? Pues es todo aquel que responde a una necesidad del público. Pero, sobre todo, le añadimos una segunda capa, que es el entretenimiento, ¿no? Porque si no, no serían contenidos, no crearíamos ese vínculo emocional, esa conexión. Pero bueno, como también planner, reivindicar esa legitimidad, ¿no? Esa autoridad de la marca, donde es vital que la marca se cuestione si ese mensaje, si ese contenido que está haciendo es creíble para ella, está dentro de su rol, está cumpliendo una función que puede dar realmente, ¿no? ¿Y cómo se construye un contenido de utilidad? Pues bueno, en B2B tenemos una metodología que es la que os voy a contar ahora, que hemos estado trabajando en ella durante estos años y que somos firmes creyentes de esta herramienta.
Antes que nada, pues para crear ese contenido de utilidad, creemos que existen dos miradas, ¿no?, que siempre hay que tener en cuenta. Esa mirada hacia afuera, de la que hemos estado hablando también a lo largo de esta mañana, al contexto, a los intereses, a las preocupaciones, a las necesidades, ¿no? Porque si estamos atentos a eso que está pasando en las sociedades, cuando una marca va a poder dar respuesta, pero sobre todo también tener en cuenta la legitimidad, ¿no?, la autoridad. Yo como marca, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuáles son mis ejes? ¿Puedo ayudar realmente? ¿O no tengo que entrar a comunicar en este territorio, ¿no? ¿Dónde soy más relevante y más útil? Por tanto, nos quedamos con esta clave, ¿no?, con el contexto, el escuchar, el entender, el observar esas necesidades, como comentaban también mis compañeros, ¿no?, empatizar con el otro para realmente generar una relación interesante. Y bueno, como os comentaba antes, en B2B hemos desarrollado la metodología que llamamos Lifeblood, donde entendemos el contexto como el centro de esa escucha, porque al final el contexto que vivimos nos influye en las decisiones que tomamos, ¿no? Para eso hemos dividido el contexto en tres niveles, digamos un contexto permanente, un contexto latente y un hipercontexto, que es lo que entendemos más a la actualidad. El contexto permanente, para la creación de contenidos no lo usamos tanto, ¿no?, porque entendemos que el contexto permanente es aquel más estructural, a este que tiene más de 5 años, ¿no?, que perdura desde hace más de 5 años y que condiciona pues, comportamientos, cultura, ¿no? Es un poco lo que vivimos, cómo nos han educado, ¿no? Sin embargo, para la creación de contenidos nos fijamos mucho en estos dos. El contexto latente, que digamos que para explicarlo y entenderlo, el contexto latente es este que estamos viviendo pues, en aproximadamente 2 años y no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, ¿no? Son esas tendencias que llegan y no sabemos si se van a quedar, si se van a esfumar o dónde van a quedar, ¿no? Porque el contexto latente podría ser un ejemplo muy claro que lo hemos vivido actualmente, que es la pandemia, ¿no? Surgen diferentes hábitos y comportamientos que nos hacen cuestionarnos cosas, ¿no? Incluso hay un contexto, para que lo entendáis, que a día de hoy se está haciendo muy palpable en el hipercontexto y en la actualidad, que es el rediseño individual, ¿no?, de muchos jóvenes que pues, a raíz de la pandemia se han cuestionado cuáles son sus valores, sus principios y este contexto latente, pues imaginaros que aquí podríamos generar contenidos que realmente les ayuden a tomar esas decisiones, a saber cuáles son sus valores, un documental, ¿no?, que hable de otros casos de personas que dejaron su trabajo, ¿no? O sea, de repente aquí nos salen oportunidades solo entendiendo un contexto concreto. Sin embargo, para vivir en esta actualidad, y con el caso que veremos a continuación lo vais a entender mucho mejor, nos centramos en el hipercontexto, que digamos que es lo que está pasando en este último año, ¿no? Pues en base a lo que hablábamos antes del rediseño individual, una señal del contexto actual sería la gran renuncia, ¿no? O sea, cómo podríamos dar respuesta a este tema de interés a través de un contenido, dando un rol efectivo a la marca para ser interesante en la vida de las personas. Pues bueno, estos contextos nos sirven a detectar todas estas señales y realmente estar generando utilidad en la gente. Y ahora os traigo este caso, que para nosotros es un caso de éxito en contenido de utilidad, que es BBVA Compartiendo Conocimiento. Es un branding content que llevamos trabajando desde hace 2 años. Y me siento muy orgullosa de trabajar con este segmento, ¿no?, porque cuando en su momento nos llegó el proyecto, es un branding content que se dirige a pymes y empresas, ¿no? Y creo que en pymes y empresas pues, se puede introducir ese componente de entretenimiento y de creatividad y de vínculo emocional, ¿no?, que muchas veces atribuimos la utilidad pues, más a la práctica y a las soluciones, pero en todo contenido, ya sea B2C o B2B, se puede generar este vínculo y este entretenimiento. BBVA Compartiendo Conocimiento pues, es un branding content
hecho con empresarios para empresarios, ¿no? Que también podríamos decir que damos protagonismo y voz a historias reales, de pymes reales, con sus preocupaciones, sus retos, ¿no? Y un poco aquí lo que queremos hacer es ayudarles pues a encontrar esa inspiración, a que se atrevan a tomar ciertas decisiones ante retos, preocupaciones que pueden tener en su día a día, ¿no? Y bueno, a continuación os pondré el caso que os lo explicará mejor, pero sobre todo aquí quería centrarme en cómo detectamos esos intereses y esas preocupaciones. Y es que activamos, pues a través de nuestra herramienta, un listening 24/7 para entender todas esas problemáticas, cómo ha ido cambiando durante todo el año el contexto, ¿no? Que además en contexto pandemia pues podréis imaginar cómo ha ido fluctuando en solo 12 meses de superación a viabilidad, a crecimiento, a fortalecimiento, todo esto en 12 meses, ¿no? Entonces esa escucha es vital para ser relevante. Y no solo eso, sino que también intentamos profundizar en ese tracking de necesidades, empatizando y haciendo cada 6 meses un estudio a más de 200 pymes para hablar con ellas y entender cómo se sienten. Y ya por último, diremos, vale, ¿y cómo podemos entender que está siendo útil, ¿no? Que está siendo interesante? ¿Cómo esto es un caso de éxito? ¿Por qué? Pues sobre todo lo vemos en primer lugar por la medición, porque sí, está muy bien tener muchos impactos y obviamente tener muchas visualizaciones, ¿no? Porque significa que estás teniendo un gran alcance. Pero sobre todo nosotros queríamos hacer esa reflexión, ¿no? De pasar también de captar la atención a retenerla. Lo importante que es eso, ¿no? Porque cuando retienes es que estás interesando, es que estás generando algo que a ellos les gusta y que se quedan a verlo, ¿no? Por tanto, entendemos que centrarnos en este VTR, en el consumo del contenido, pues sobre todo nos está dando ciertas señales, ¿no? De que la atención pues, es plena, es de calidad, genera interés y sobre todo está resolviendo una necesidad, que es algo que necesitan ofrecer las marcas para conectar. Y no solo eso, sino que de forma cualitativa también tiene un impacto, ¿no? Porque como comentaba antes Laura, pues está materializando su propósito, ¿no? En BBVA, con este branding content, hemos materializado su creando oportunidades, ¿no? En el segmento pues, que crea más oportunidades de este país, que son las pequeñas empresas, ¿no? Y era como un reto muy grande que por fin, pues, de alguna forma, lo estamos materializando y haciendo real. Luego, pues, una lanza a favor de esa creatividad, de ese consumo en el medio de forma atractiva, ¿no? Y sobre todo, pues de lo que estamos hablando, ¿no? De solucionar una necesidad y ser realmente útiles e interesantes. Y bueno, ahora os dejo el caso de BBVA que os lo voy a poner y lo vais a entender mucho mejor. ¿Qué ocurre con toda la experiencia adquirida a lo largo de tu vida? ¿Dónde va a parar todo eso que sabes mejor que nadie? ¿Qué pasa con todo ese conocimiento cuando ya no estés? Si no lo compartes, desaparece contigo. El mundo evoluciona gracias a aquellos que compartieron lo que sabían para que otros pudieran seguir avanzando donde ellos lo han dejado. En el sector empresarial no es distinto. Por eso, en uno de los momentos más difíciles de la historia para las pymes, teníamos que salir en su ayuda. Llegando a una conclusión: cuando las cosas se ponen feas, la voz de la experiencia es la fuerza que nos ayuda a superar nuestros miedos. Así que hemos invitado a esa primera generación de grandes empresarios españoles ya retirados para que junto con los expertos del banco compartan todo su conocimiento y así volver a conectar con las pymes. Un público emocionalmente muy distante de la banca, pero que confía en empresarios que han vivido en primera persona lo mismo que ellos. Hay circunstancias que nos obligan a parar y tomar otro camino. Aquí nace Compartiendo Conocimiento. Una plataforma que permite que BBVA sea el conector entre las generaciones de empresarios de este país, convirtiéndonos en los líderes de Brand Power, con más de 4 puntos de diferencia de nuestra competencia.
Un branded content en formato docu-reality cuyo contenido evoluciona con los cambios que está viviendo el sector empresarial. Donde las vivencias de los seniors inspiran confianza y los expertos del banco aportan soluciones a problemas reales de las empresas. ¿Cómo os podemos ayudar desde BBVA? Donde el conocimiento es el alma del proyecto y nuestros productos y expertos las armas para ayudar a los empresarios ante los grandes retos que tienen por delante, logrando así cumplir el nuestro. Conquistar el segmento pymes, convirtiéndonos en la entidad bancaria con mejor imagen global entre clientes y no clientes. Pero el resultado más importante es haber creado un bucle infinito de conocimiento empresarial, para que éste no se pierda y poder así seguir creando oportunidades para las nuevas generaciones. Bueno, y un éxito que nos da este contenido, pues es que hemos tenido un alcance de más de 33 millones de visualizaciones, incluso hemos duplicado el VTR de la media del mercado, ¿no? Llegando en algunos contenidos hasta el 80% de su VTR, es decir, que el 80% de las personas que llegan y lo ven se quedan, ¿no? Porque les interesa, se quedan a verlo. Y bueno, ya por último, para concluir, quería traeros este meme, ¿no? Este meme de utilidad, pues sobre todo como mensaje final de que entretenimiento y utilidad al final es lo mismo, ¿no? Y sí, o sea, no al contenido sin enfoque, sí a ese contenido útil que responde a unas necesidades. Muchas gracias.